Buenos días, hermanos, amigos. Este domingo atípico, en este día atípico de domingo en el que no nos podemos congregar, desgraciadamente, porque estamos padeciendo una pandemia que se está llevando la vida de tantas personas y que está también poniendo en peligro a tantos, ¿no? Como hermanos nuestros que ahora mismo están en el hospital luchando, luchando por salir adelante, y nosotros los estamos cubriendo y ayudando con nuestras oraciones, pidiendo a nuestro Señor que les conceda que puedan salir adelante. Y preocupados por esta situación como estamos a veces al límite de nuestras fuerzas. Qué bueno es que vengamos a la palabra del Señor y en ella podamos reforzarnos, podamos refrescarnos, podamos buscar de Él su gracia, que su oportuno socorro que Él nos ha prometido, siempre que vengamos a Él con toda confianza y que vengamos a Él por la fe. Por eso, hermanos, en esta mañana, amigos, os invito a que leamos un pasaje de la palabra del Señor para que podamos tener fuerza y podamos renovar nuestra fe y hacer crecer nuestra fe por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo la gracia del Señor que nos ha sido prometida será suficiente para afrontar cualquier crisis, para afrontar cualquier cosa que la que estemos padeciendo y sufriendo. Y el secreto está en recibir esa gracia por la fe y caminar en ella. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10, vamos a leer así. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerdo hace ya bastantes años que me quedé muy impactado por la predicación, creo que fue la última predicación que yo le escuché con vida al antiguo pastor de nuestra congregación en Valdepeñas, el memorable don Carlos Báfar. Él había superado una enfermedad, había sido intervenido, habían ocurrido muchas cosas, pero finalmente se recuperó durante un tiempo. Y antes de que el Señor definitivamente se lo llevara, en un jueves, que era reunión de oración, estábamos en una sala pequeña porque los jueves había muchas menos personas en la reunión de oración, como suele ocurrir. Y él llevó la meditación de ese día. Y jamás escuché, o pocas veces escuché, un mensaje más poderoso que ese día. Y él era un hombre inglés que no tenía dotes de predicador elocuente, que no tenía un gran poder en cuanto a su porte, que no tenía, digamos, una elocuencia de palabras, porque además él era inglés, aunque conocía y hablaba perfectamente el español. Pero nos quedamos todos impactados, no solamente yo creo que todos estábamos pensando que ahí había un poder especial sobre el Señor en ese hombre debilitado, un hombre anciano, un hombre
con pocos días ya que le quedaban de realmente de vida. Pero el Señor le dio una gracia especial para transmitirnos un mensaje que nunca olvidaré. Y esto es posible porque la gracia de Dios en su debilidad, la gracia de Dios en la debilidad de este hombre que ya estaba terminando sus días aquí en la tierra y que se encontraba enfermizo y debilitado, la gracia de Dios fue suficiente para mostrarnos el poder de Jesucristo, porque realmente lo que importa es el poder de Jesucristo en una vida. No importa la elocuencia o los dones o el poder o las cualidades que alguien pueda tener. Y de ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Las experiencias personales de Pablo nos han sido comunicadas para que mostrarnos que, siendo débiles y careciendo de muchas facultades o cualidades que a los ojos de Dios, o bueno, a los ojos del mundo, podrían parecernos imprescindibles y que Dios también concede a algunos, pero aún así, el Señor se glorifica en lo pequeño, en lo pobre, se glorifica en usar y en utilizar como instrumentos a lo débil del mundo, la alabanza, la perfección a los niños de pecho, y escoge lo vil del mundo y lo menospreciado y los pobres y los ignorantes para manifestar de un modo aún más poderoso su poder. Y es por esto que el Señor utilizó a Pablo a pesar de todas sus dificultades para manifestar aún más su poder. Lo primero que nos muestra es que Dios tiene regalos especiales para algunos tipos de creyentes, y esos regalos especiales suelen ser a veces revelaciones. El apóstol Pablo habla aquí dentro de defender su ministerio como apóstol, que fue obligado a ello, recordemos, no está exhibiéndose públicamente, no está pavoneándose, no está recorriendo su currículum ni diciendo qué bueno y qué santo es, sino que está defendiendo su ministerio para defender a Cristo, para defender su evangelio. No está haciéndose autopromoción, sino que está llevando a cabo su obra como ministro de Cristo. Pero una de las evidencias que da de que él es un apóstol verdadero del Señor es que él incluso ha estado en el cielo, en el paraíso, y ha recibido revelaciones especiales del Señor, y eso le ha mostrado cosas maravillosas, pero aún en eso que él quiere permanecer humilde y quiere sujetarse al Señor, porque el verdadero siervo de Dios debe ser humilde. El verdadero cristiano que camina con Dios, el verdadero cristiano que en verdad vive en comunión con Dios y tiene temor de Dios, tiene devoción verdadera a Dios, es alguien humilde. Es alguien que no está centrado en sí mismo, que no está preocupado de su fama, de su reputación, de su imagen, de cuántas personas pastorea o cuántos ministerios tiene o cuántas cosas ha logrado o cuán grande es su currículum o cuántas cosas pueda tener. No. El apóstol Pablo se gloriaba en Cristo y reconocía que solo en él tenía su verdadera justicia. Y es por esto que él podría haber contado esas revelaciones, podría haberlo dicho, pero dice que no lo va a hacer, porque él no está interesado en eso. Él está interesado en la salvación de las personas, está interesado en el crecimiento del pueblo de Dios, está interesado en que Cristo se vea y se glorifique a través de su vida. Entonces esta revelaciones especiales, este regalo que el Señor le hizo a Pablo, fue un regalo particular que no compartió en ese momento. Y estas revelaciones especiales que el Señor da a alguno de sus siervos les sirve para tener un mayor entendimiento de la palabra, una mayor luz de la palabra. Quizá no son tanto cosas nuevas que salgan de la palabra de Dios. Evidentemente toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y por lo tanto todo lo que tenemos que tener para que el hombre de Dios sea completo y perfectamente preparado para toda buena obra lo tenemos en las escrituras. O sea, no hace falta ninguna revelación adicional de la escritura, porque lo tenemos ahí. Pero aún así podemos recibir una nueva luz y una nueva iluminación acerca del entendimiento de las Escrituras y otras muchas cosas. Pero no podemos entrar en eso ahora, pero simplemente mostrar que hay regalos especiales que el Señor hace a aquellos que de verdad le están buscando y quieren conocerle. Si ese es nuestro deseo, Dios se nos va a revelar.
y Dios nos va a mostrar, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, cosas maravillosas que nos van a dar poder y gracia para vivir delante de Él. No para exhibirnos públicamente, sino para que nos humillemos y aún caminemos con Él con mayor gracia y con mayor dependencia de Él. Fue tan grande la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo que también junto con esa revelación maravillosa le dio un aguijón. Un aguijón no es nada agradable. Un aguijón no es algo deseable. Cuando tienes una espina en la mano, en el pie, qué difícil se hace, qué duro se hace. Y estás deseando quitarla, porque te hace daño, cada vez que lo tocas te recuerda que está ahí. Y es algo tan molesto que quieres por todos los medios eliminar. Si eso te pasa con una astilla de madera, que a veces has podido tener, a mí me ha pasado, y quizá también a ti, y es algo que está ahí en tu cuerpo, que no pertenece a tu cuerpo, y que te hace sentir miserable y a veces te desespera. Ese aguijón, pues fue enviado también por el Señor para que Pablo se mantuviera en su lugar, para que Pablo se mantuviera en humildad, dependiente del Señor, y para que Pablo pudiese reflejar aún más a Cristo. No fue para torturar a Pablo, no fue para que Pablo, que era muy arrogante, entonces se hiciera humilde. Pablo era humilde, pero como Dios le dio algo especial para revelarle cosas, también le reveló, le mostró y le dio este aguijón, que era nada más y nada menos que un mensajero de Satanás. Era algo que el diablo le iba a enviar, no sabemos exactamente qué era, si era una enfermedad física, no sabemos exactamente, hay muchas teorías, yo no voy a entrar en eso ahora. Pero lo importante es que Dios permitió que eso ocurriera en la vida de Pablo para un propósito benéfico. Y es que Dios siempre quiere hacernos el bien. Y aunque a veces una espina nos parezca dura, difícil, y nos parezca como una carga insoportable y nos parezca como algo desproporcionado, algo injusto, algo que queremos desechar, algo que nos estorba en cuanto a nuestro servicio a Dios, quizá en cuanto a nuestra fe. Pero Dios tiene un propósito en todo eso. Es verdad que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Es verdad que Satanás tiene que pedir permiso hasta para respirar, por decirlo de alguna manera. Satanás es un siervo de Dios. Satanás no es alguien que, digamos, le hace la guerra a Dios y que muchas veces le gana batallas. Esa mentira no corresponde a las Escrituras. Del Señor es el mundo y su plenitud. Del Señor es las personas, todo lo que hay en esta tierra. Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás y por lo tanto el diablo es un enemigo vencido, encadenado, y aunque veamos que muchas veces parece que anda suelto, no anda suelto. Está bajo el gobierno y bajo el poder y bajo la autoridad del Señor siempre. Y es por eso que dice la palabra de Dios que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es por eso que aquel que tiene a Cristo el diablo no le toca. Y si hay un permiso, si ahí ocurre algo, que hay un aguijón, alguna cosa que pueda ser enviado por Satanás o utilizado por Satanás, alguna de estas cosas tiene que ser con el permiso expreso del Señor, porque ni un cabello de nuestra cabeza puede caer sin su permiso. Por lo tanto, no pensemos que este mundo está gobernado por el diablo y que Dios está como, digamos, como ausente, que Dios está como espectador de lo que pasa en esta tierra y que interviene de vez en cuando. No, eso nada. Sabemos muy bien, por lo que dice la palabra de Dios, lo que pasó en la cruz, que Él venció sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, y por lo tanto Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el diablo es un ocupa, que está en este mundo fastidiando, pero que finalmente va a ser aplastado, porque en la cruz perdió toda su autoridad, todo su poder, y ahora, digamos, está como está como en libertad provisional, esperando que todo el juicio de Dios caiga sobre él. Pero aún así continúa activo dentro de lo que cabe. Continúa haciendo lo malo, por supuesto, y puede recibir el permiso de Dios para hacer alguna de estas cosas. Pero a través de él también Dios va a ser glorificado. A través de las acciones del diablo también Dios va a traer
alguna obra especial. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de su propia flaqueza y debilidad. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 13, sabéis que a través de la flaqueza de la carne os prediqué el Evangelio. O sea, siendo Pablo débil, siendo Pablo enfermo, siendo Pablo estando digamos, sin poder humano alguno, predicó el Evangelio y trajo tanta bendición y tanto fruto. Este hombre pequeño y a la vez tan grande. Este hombre débil pero a la vez tan poderoso. Este hombre que solo se gloriaba en Cristo Jesús. Dios lo utilizó de una manera increíble. Y esto nos da a nosotros esperanza, nos da fortaleza, nos da ánimo, porque Dios no nos olvida y Él nos puede usar de muchas maneras a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que seamos enfermizos, ansiosos, a pesar de que tengamos tantas y tantas miserias. Lo que importa es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, no las personas. Las personas somos instrumentos nada más de Él, pero el Señor puede utilizarnos, cualquiera que sea nuestra debilidad, para llevar el Evangelio como lo hizo también con el apóstol Pablo. Pero el centro del pasaje y lo maravilloso de este pasaje es cómo el Señor Jesucristo le revela que la gracia iba a ser tan contundente, tan poderosa, iba a ser como un río que iba a arrollar las debilidades de Pablo, de tal modo que él iba a poder gloriarse en esa gracia y superar ese aguijón. Y aunque tuviera que tenerlo hasta el final, iba a poder ser aún más útil y Cristo iba a ser glorificado en él. Y esto es lo asombroso. Porque nosotros cuando estamos pasando por momentos duros, creemos que cuando seamos libres de esa dureza, cuando seamos libres de ese problema, de esa tensión, de ese aguijón, de esa carga, entonces estaremos listos para servir a Dios. Pero esto es un engaño, porque Dios nos llama a servirle ahí donde estamos. Dios nos llama a servirle en nuestro puesto de trabajo, aguantando a un jefe tiránico, a unos compañeros burlones, en el aula, en la clase, donde tenemos que soportar otras cosas. Nos llama a servirle allí donde estamos cada uno de nosotros, en una familia difícil, con un cónyuge difícil. Cualquiera que sea entonces nuestra situación, ahí debemos entonces agradar a Dios y servir a Dios y esperar de Él todas las cosas, pero no tenemos que estar esperando a que Él quite todo para después hacerlo, sino hacerlo a través del sufrimiento, a través de los problemas, a través de nuestra propia situación y debilidad y necesidad. Mi gracia será suficiente. 3 veces el apóstol Pablo había pedido que quitara ese mensajero de ahí, pero el Señor le había dicho, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es algo asombroso. Es algo asombroso que Dios se glorifique de esa manera. Y eso lo hace para mostrar aún más que el poder reside en Él, no en nosotros, no en nuestra propia habilidad, fuerza. Lo hemos repetido y lo tenemos que decirnos esto una y otra vez, porque nosotros como funcionamos, nuestras mentes carnales funcionan con méritos propios, con el trabajo y el esfuerzo, funcionan con las herramientas carnales, las herramientas humanas y mundanas. No entendemos que Dios pueda glorificarse con su gracia de una manera tan increíble, pero así es Él. Y de hecho, la historia de los avivamientos nos muestran cómo el Señor con su gracia hace maravillas. Martin Lloyd-Jones, que fue un gran estudioso, aparte de ser un gran hombre de Dios, uno de los grandes hombres de Dios de la historia, pero era un estudioso de los avivamientos, y recuerdo que una de sus conferencias sobre el avivamiento, que se publicaron, cuenta la historia de un granjero. La historia de un granjero que él era un hombre creyente con su granja, con sus animales, pero Dios le llamó a ese hombre y lo levantó como un evangelista, de tal manera que en su condado, en su lugar donde él predicó como predicador al aire libre, lo levantó el Señor con un poder tan grande que miles vinieron a ser de Cristo a través de ese granjero que anunciaba el evangelio al aire libre y que en los pueblos congregaba una gran multitud, donde muchos fueron salvos por medio de ese granjero, del cual casi nadie sabe, solo Lloyd-Jones o alguno más podría saber de él. Su nombre estaba por ahí, no recuerdo cuál es, no importa. Pero lo interesante es que el Señor se vale de cualquier instrumento, hasta de un humilde granjero,
para llevar a cabo su obra extraordinaria de gracia. Y así lo hizo también con el gran apóstol Pablo, que a pesar de que sea un hombre tan culto, tan poderoso en su entendimiento, en su sabiduría y el tener todos sus dones, al final él simplemente dice: me glorío en mis debilidades, porque a mí lo que me interesa es que Cristo sea glorificado en mí, Cristo pueda verse en mí. A mí lo que me importa es que me voy a gloriar, me voy a regocijar en insultos, privaciones, persecuciones, porque cuando hago esto por Cristo, cuando soy débil en Cristo o por Cristo, entonces soy fuerte. El verdadero poder de la vida cristiana, amigos y hermanos, no reside en nuestros dones, no reside en nuestro entendimiento, no reside en nuestro intelecto o nuestro carisma o nuestra experiencia o nuestro currículum o en alguna de esas cosas que nosotros podemos apoyarnos, sino que reside en Cristo, en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: bueno, le he pedido al Señor que me lo quite, me atormenta, me hace la vida imposible. Es un mensajero de Satanás, no es precisamente alguien bienvenido, sino que es el enemigo número uno. Pero dice el Señor: mi gracia será suficiente para ti. Mi gracia es todo lo que tú necesitas para afrontar el problema, para afrontar lo que tú estás pasando hoy día. Y verás, amigo, hermano, ¿quién de nosotros no está pasando por pruebas? ¿Quiénes de nosotros no están pasando por tentaciones? ¿Quién no está pasando por momentos duros, difíciles? Quizá de enfermedad, quizá de temor, de ansiedad, de preocupación. En tu familia, personas que no son creyentes, en el trabajo, en los estudios. ¿Quién no está pasando por momentos duros? Pero mira la palabra del Señor: mi gracia es suficiente para ti. Te basta con mi gracia, porque en mi poder se va a completar, se va a manifestar, se va a desplegar completamente. ¿Cómo? En tu debilidad. Es así como Dios trabaja. Dios utiliza lo débil y Dios utiliza, aun cuando parece que todo está terminado, que no hay ninguna esperanza, Él nos levanta y nos fortalece. Así que la gracia que nos viene del Señor Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y eso ya lo tenemos. Por eso dice que podemos hallar gracia y oportuno socorro, dice en el libro de Hebreos. Esa gracia está en Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: mi gracia es suficiente. En el Evangelio de Juan nos dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, hemos tomado gracia sobre gracia. La gracia de Dios es como un océano inmenso que una y otra vez con sus olas riega las costas de nuestras vidas y hace que siempre podamos contar con ella, siempre la podamos tener. Esa gracia de Dios, ese favor que no merecemos, pero que es tan asombroso, tan maravilloso, es algo que Dios nos va a conceder siempre, cualquiera que sea nuestra situación, porque nos promete gracia y oportuno socorro. Él nos promete gracia para salvarnos en medio de nuestras debilidades, para perdonarnos en nuestros pecados, para, por la fe, poder disponer de su poder, de su fortaleza, de su victoria. Y por eso el apóstol Pablo recibe esta respuesta del Señor: mi gracia es suficiente, te basta con eso. Y yo diría que podríamos decir que es no solamente suficiente, sino todo suficiente, que es más que suficiente, porque la gracia de Dios incluye todo su poder, todo su favor, todo su amor, toda su compasión, todos sus atributos maravillosos, volcados hacia nosotros, a favor nuestro. Entonces, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos y esa gracia nunca nos va a faltar. Una gracia para matar nuestro pecado, para resistir al diablo, una gracia suficiente para soportar el dolor y la persecución, una gracia suficiente para fortalecernos en pruebas y tentaciones, una gracia suficiente para proveer lo que necesitamos, necesidades materiales o cualquiera que sea, una gracia suficiente para salvarnos de todo peligro. Esa gracia nos ha sido prometida en Cristo y por eso dice el apóstol Pablo, la respuesta a eso él dice, bueno, pues me gloriaré, por tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
Fíjate en esto, el poder de Cristo permanece en Pablo cuando Pablo se gloría en sus debilidades y pone toda su confianza en Cristo. Ese es el poder del cristiano. Nuestro poder radica en depender de Cristo, en estar unidos a Cristo, en estar pegados a Él como la rama está unida a la vid para que lleve fruto. Por eso dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis, ¿qué? Dice al final, para que llevéis mucho fruto. Y por eso Pablo se regocija aún en medio de las dificultades. Y esto es lo asombroso, que el asombro que produce la gracia, una gracia admirable, como dice que el cántico, gracia sublime es. Y lo dice el cántico antiguo y el cántico moderno, gracia sublime es. Cuán grande es su amor. Porque qué gracia es esta tan increíble que puede hacer que alguien que está sufriendo un azote de Satanás, que está sufriendo una espina de Satanás, y alguien que además sufre por causa de Cristo insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, alguien que sufre como tanto sufrió el apóstol Pablo, el cual cuando él vino a ser del Señor Jesucristo, ya Jesús lo advirtió, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Eso fue lo que le dijo el Señor a Ananías. Instrumento me es útil para llevar mi palabra a los gentiles y yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Entonces el apóstol Pablo estaba como imitando a Cristo. ¿En qué? En siendo un varón de dolores. Estaba imitando a Cristo ¿en qué? Pues siendo como en Getsemaní, cuando Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y de la misma manera Pablo está imitando a Cristo en Getsemaní, imitando a Cristo como varón de dolores experimentado en quebranto, imitando a Cristo en su humildad, en su dependencia del Padre, en estar dispuesto a gloriarse, como Jesús hizo, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Pablo se regocija en sufrir por Cristo, como Jesús se regocijó y tuvo gozo de alguna manera en aquella horrible cruz, viendo que por medio de él el Padre iba a ser glorificado en la salvación de tantos y tantos de nosotros. Es por esto que Pablo se regocija en medio de las dificultades. Y eso solamente es posible cuando la gracia del Señor nos inunda. Porque en segunda de Pedro lo dice bien claro, dice, os regocijáis en él, o primera de Pedro, no recuerdo exactamente, creo que es primera de Pedro 1.7, donde dice que os regocijáis en él con gozo inefable y lleno de gloria. Pero os regocijáis en él, pero ¿a quién escribe esto? Lo escribe a una iglesia expatriada, perseguida. Escribe a una iglesia que está sufriendo. En la primera carta del apóstol Pedro todo el tiempo es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Sufrir como cristianos, pero dice, os regocijáis en él con gozo inefable y lleno de gloria, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo es posible que nos podamos regocijar en medio de tanta dureza? ¿Cómo es posible que nos podamos regocijar en medio de pruebas y enfermedades, dificultades y temores, adversidad económica, soledad, tribulación de cualquier tipo? ¿Cómo es posible que podamos entonces regocijarnos y que el poder de Cristo sea fuerte en nosotros? Porque cuando nosotros desaparecemos, Cristo aparece. Cuando nuestra debilidad es extrema, entonces Él viene y nos rescata. Él viene con su poder y nos muestra quién es Él. Y es por esto que Pablo se regocijaba, porque él dice, cuanto más débil soy yo, más fuerte es Él en mí. Cuanto más dependo yo de Él, más gloria Él manifiesta por medio de mí. Y esto es lo asombroso de la vida cristiana. Esto es lo verdaderamente increíble de ser cristianos. Que un cristiano es un espejo de Cristo, es un reflejo de Cristo. Un cristiano es alguien que revela a Cristo, alguien que muestra a Cristo. ¿Cómo? A través de su carácter. Os recordaba al iniciar este mensaje, el rostro no os he hablado, os hablé del mensaje que dio, ese último mensaje que dio mi pastor antes de que el Señor finalmente lo llamara a la patria celestial. Pero no os he descrito el rostro de él cuando hablaba estas cosas. Era como el patriarca
que se despide de sus hijos, que se despide de sus amados, de su familia, y les da unos últimos mensajes, unos últimos consejos. Pero el rostro de él era también un reflejo de Cristo. Por eso estábamos conmovidos en aquel lugar. Yo no sé si todos estábamos captando lo mismo. Me parece que sí, porque había un silencio reverente increíble. Era como si Cristo mismo, a través del ministerio de nuestro viejo pastor, nos estuviese diciendo algo importante a través de la vida de él. El rostro de ese hermano querido no se me olvida, como tampoco aquellas palabras que dijo, porque a través de él Cristo mismo nos estaba diciendo algo. Y esto es lo realmente glorioso y asombroso, que no solamente somos llamados a comunicar un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de salvación, de vida eterna, un mensaje de gloria, un mensaje de poder, un mensaje sin duda increíble, el mensaje del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, sino que además somos llamados a encarnar al mismo mensajero de Dios, al mismo Salvador, que es Cristo. De alguna manera a revelarle a Él a través de nuestra abnegación, a través de nuestra confianza, a través de nuestro sufrimiento confiado, a través de nuestro servicio gozoso, a través de cualquier de las circunstancias de nuestra vida, Cristo en nosotros. Porque lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado con Él. A mí solamente me importa que Cristo pueda verse no solo a través de lo que digo, que Cristo pueda escucharse, sino también que pueda verse. El mensaje que se oye, dice Pablo en Romanos, es la palabra de Cristo. Lo que el apóstol Pablo predicaba era la palabra de Dios, era el Evangelio de Cristo, era Cristo mismo hablando. Pero también su propia vida reflejaba a Cristo en tantas y tantas cosas, como ahora, que en su debilidad y teniendo este aguijón y en medio de tantas tribulaciones, él podía gloriarse para que Cristo fuera entonces fuerte en él, y entonces Pablo si tuviera la verdadera fortaleza. El verdadero poder está en Cristo cuando Cristo se manifiesta en nosotros. Y por eso Pablo podía decir, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, etcétera, etcétera. Y es por eso que Pablo podía decir, entonces voy a gloriarme en mis debilidades, voy a hacer alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Qué diferente es la actitud de Pablo con la actitud nuestra actitud en cuanto a los demás. Pablo hace alarde de sus debilidades y los demás presumían de sus dones, los demás presumían de su currículum, los demás presumían de sus revelaciones, los demás presumían de sus milagros, los demás presumían de su sabiduría, los demás presumían de su fe, los demás presumían de tantas y tantas cosas. Pero Pablo presume y hace alarde de sus debilidades, porque a Pablo lo que le importa es, olvidaos de mí, no me miréis a mí, mirad a Cristo, que está poderoso en mí y que está mostrándose en mí, porque quiero que el poder de Cristo repose en mí. Por eso no me interesan mis puntos fuertes, sino mis puntos flacos, para que así repose el poder de Cristo. Cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras cualidades y nuestros dones y nuestras ideas y nuestros planes y nuestros recursos, Cristo no va a ser reflejado. Cristo no se va a mostrar en nosotros. Cristo no va a hacerse ver a través de nuestro carácter, nuestras palabras y nuestra vida. Pero cuando realmente nos gloriamos en nuestras debilidades, cuando realmente nos damos cuenta de que su gracia es todo lo que tenemos y es todo suficiente para nosotros, cuando renunciamos a nosotros mismos y a nuestras capacidades para ponernos a los pies de Jesús, ahí es entonces en la debilidad donde Cristo muestra toda su gloria y todo su poder a través de nosotros. Él recibe toda la gloria y nosotros tenemos el mayor gozo y la mayor satisfacción y la mayor plenitud y el mayor poder, que es el de Cristo en nosotros. Así que tomemos entonces esa gracia que necesitamos hoy. Tenemos que ir cada día a los pies del Señor para pedir la gracia que necesitamos para hoy. No podemos almacenar gracia,
no la almacenamos, la recibimos cada día. Como el pan nuestro de cada día vamos a buscar, también tenemos que buscar la gracia de Dios para ese día. Sus misericordias se renuevan cada día, son nuevas cada mañana y cada día necesitamos esa gracia. Pero recuerda esta gran promesa del Señor: mi gracia es suficiente para ti. Con lo que estés pasando, con lo que estés sufriendo, en la necesidad que tú tengas, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tus temores, tus dudas, cualquiera que sea la situación en la que tú estás viviendo, recuerda lo que el Señor te dice: mi gracia es suficiente para ti, está dispuesta para ti, está preparada para ti, ven a tomarla, ven simplemente a mí y recíbela, porque la gracia del Señor no depende de cuán bueno eres, no depende de cuánto currículum tienes o qué bien has hecho todo y cuán obediente has sido. La gracia es algo que se recibe por gracia y solo por medio de la fe. Y hasta eso el Señor lo regala como un don de gracia. Y quiero concluir este mensaje de hoy, hermanos, amigos, haciendo una invitación a cada uno de nosotros para que acudamos al Señor de la gracia. La gracia no la vamos a recibir en ningún hombre. No la vamos a recibir siguiendo ningún método. No lo vamos a recibir diciendo cierta oración especial o acudiendo a cierto evento de no sé cuántos. La gracia la vamos a recibir solo por medio de la fe a través de Cristo. Y es a Cristo a quien tenemos que ir. Si somos creyentes, necesitamos la gracia para vencer hoy. Hoy vamos a ser tentados. Hoy vamos a ser puestos a prueba. Hoy vamos a recibir quizá algún dardo del enemigo. Cada día tenemos que luchar, tenemos que tomar el escudo de la fe, tenemos que tomar la coraza de justicia, tenemos que tomar el casco de la salvación, tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el cinto de la verdad, y los pies del Evangelio, pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia, en el poder de su fuerza. Y por eso necesitamos venir a Cristo hoy, hermanos, amigos, y cada día al despertar decir: Señor, dame tu gracia hoy. Necesito tu gracia hoy. No podría vivir sin ella. Porque si tú no me guardas en tu gracia, estaré vendido al pecado, estaré perdido, habré fracasado, y nada de lo que yo haga será verdaderamente agradable a tus ojos y tendrá de fruto y de bendición sin tu gracia. Necesito tu gracia para mi palabra, necesito tu gracia para mi vida, necesito tu gracia para el trabajo, para la familia, para los estudios, para lo que quiera que yo esté haciendo. Necesito tu gracia para vencer al pecado y para sujetarme en obediencia a tu palabra. Pero también seguro que hay amigos que nos están escuchando. Este mensaje sé que se distribuye también a algunos amigos. La gracia es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú puedes y tienes que pedir. Y eso solamente se encuentra en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único Dios y el único mediador. Dice, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, solo a través de Cristo puedes ir a Él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 1 que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos recibido de Él la gracia, gracia abundante, gracia maravillosa. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Él murió en la cruz por un pecador como tú, como yo. Él murió por nosotros para otorgarnos una gracia que será tan abundante que nos llevará a la eternidad, una gracia en la que podremos sumergirnos para siempre y que va a cubrir cualquiera que sea nuestra necesidad. Esa gracia acabará con tus pecados, esa gracia te llevará a la gloria y esa gracia hará que el Espíritu de Dios te llene y que puedas ver un día a aquel que murió en la cruz y resucitó por ti. Entonces ven a Jesús pidiéndole perdón por tus pecados. Ven a Jesús y recíbele como tu Salvador personal. Ven a Jesús entonces y pídele que esa gracia maravillosa abra tus ojos ciegos, abra tus oídos sordos y abra tu corazón perdido y hundido,
y cambie tu corazón y tu vida para darte un nuevo corazón, para que le ames, para que le conozcas, para que le sirves. Pídele al Señor la fe para acercarte a Él y para recibir de Él la gracia que tú necesitas, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, amigos, la gracia es todo lo que necesitamos, y esa gracia está garantizada y provista en Jesucristo. Vayamos entonces a Jesús hoy para recibir esa gracia maravillosa que es la única que nos puede obrar en nuestras vidas. Vamos un momento a orar para cerrar este tiempo. Señor Jesucristo, verdaderamente tu gracia es sublime, maravillosa, increíble. Y esa gracia nos ha sido otorgada por amor en Cristo Jesús. Pero es una gracia que, aunque nosotros la tenemos gratis solo por la fe, nos has otorgado a cambio de nada, pero cuánto costó. Porque tú, Señor Jesús, tuviste que ir a una cruz. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y allí sufriste los aguijones del diablo. Allí sufriste todo el peso de la condenación del infierno que nosotros merecíamos. Allí fuiste sometido a la muerte, a la humillación más profunda, al dolor más increíble, más indecible. Allí todo lo hiciste, Señor Jesús, para darnos esa gracia maravillosa que hoy nos puede traer perdón, vida y poder a cada uno de los que estamos delante de tu presencia. Nunca entenderemos eso, pero sí podemos disfrutarlo, sí podemos recibirlo, sí podemos, Señor, tomarlo de ti. Gracias, Señor Jesús, por darnos esa gracia. Gracias, Padre, por ese amor tan grande al enviar a tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos que en la cruz tenemos todo lo que necesitamos cada día dispuesto para nosotros. Espíritu Santo, que eres espíritu de oración, llévanos a orar, revélanos más de Cristo, revélanos más del amor del Padre, revélanos más de la gloria de la cruz y haz que podamos vivir por la gracia, no por las obras meritorias que no las hay, sino por la fe y por la gracia para agradarte a ti en cada cosa. Cuida de los enfermos, cuida de los debilitados, cuida y por tu gracia restablece a cada uno de ellos, por amor de tu nombre, y ten compasión y ten misericordia y derrama tu gracia sobre esta nación que tanto te necesita, sobre tu iglesia querida, Señor, y sobre cada uno de nuestras familias y personas que estamos tan necesitados de ti. Tu gracia es todo lo que necesitamos y tu gracia es todo lo que ahora, hoy, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, que paséis un buen día del Señor. Es este domingo atípico, hay sol, es un día de primavera. Ojalá que sea también la primavera de la gracia del Señor en cada uno de nuestros corazones. Un abrazo y seguimos en contacto a través de los devocionales y a través del tiempo juntos, aunque sea por internet, hasta que el Señor nos permita volver a congregarnos. Y cuando el Señor permita que volvamos a congregarnos, también voy a seguir transmitiendo algunos de estos mensajes. Que Dios os bendiga, que tengáis buen día. A cuidarse todo el mundo y a suplicar la gracia que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador querido. Dios os bendiga. Hasta pronto.